Mi nombre es Manuel Fernández y en este canal trataremos los siguientes temas: magia, energía universal, brujería y sus maleficios, técnicas, espiritualidad. Y todo esto lo podrás ver en Consultoría Espiritual Go. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigos de este hermosísimo y bellísimo canal de Consultoría Espiritual Go? Hace tiempo que no había subido videos, pero hoy les vengo a traer un tema muy interesante. Estoy de vuelta aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece, yo creo que muy interesante y que se debe también tocar para que si te dedicas a este tipo de cosas estés informado. Vamos a hablar sobre las entidades negativas, como bien son conocidos espíritus malignos o demonios. Yo lo conozco por medio de entidades negativas porque es el término que yo lo manejo como de manera técnica, ¿no? Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar algunos tipos de seres oscuros, de entidades, como lo que pueden ser demonios, espíritus malignos, algunas entidades que luego andan habitando en el ambiente, algunos tipos, ¿no? Bueno, ¿qué es una entidad negativa y cómo se representa? Yo te voy a hablar desde mi experiencia, no te voy a hablar de que he leído tal o he leído tal libro. Bueno, obvio sí he leído libros, pero te voy a hablar desde mi experiencia personal y cómo han sido estas experiencias, ¿no? Bueno, ¿qué es una entidad negativa? En sí, las entidades negativas son seres de oscuridad que simplemente lo que quieren es el malestar y podría decirse que arruinar a una persona. Esa es la finalidad de la entidad negativa, que le vaya mal a las personas, que este tipo de cosas te lleguen al punto de enfermar. Son muchas cuestiones, pero sí las básicas es de que te quieren ver abajo, en la ruina. Esa es la función de la entidad negativa. Pero ¿por qué te quieren ver en la ruina? Porque estos seres o este tipo de, podría decirse, demonios, se alimentan de tu energía, de tu vibración que tú tienes como ser humano. Este es un tema un poco, yo le diría que tabú, quizás sí, para algunas personas o algunas religiones, porque sí, las entidades negativas son demonios, pero en sí técnicamente yo lo conocería como, desde mi experiencia, entidades negativas, que es el término técnico que uso, demonios y espíritus malignos. Esto se deriva en varias jerarquías, ¿no? El espíritu maligno o entidad negativa te va a influir mentalmente, te va a influir físicamente, en tu ámbito de laboral, relaciones familiares, con tu pareja. Va a influir para mal, no va a influir para bien. Obviamente hay entidades positivas que son los maestros ascendidos y maestros superiores. Los seres ascendidos y los maestros, que son los guías, los que te guían para que seas mejor persona. Bueno, primero que nada vamos a ver
¿Cómo actúan las entidades negativas? Son varias formas, pero yo te voy a decir las básicas, porque bueno, en este mundo está infinidad, ¿no? O sea, es el campo de espiritual, es infinito. Entonces te voy a decir las cosas básicas. Las entidades negativas o seres de oscuridad actúan de la siguiente manera. Pueden actuar en ambientes, por ejemplo, que ya se hayan trabajado por medio de la brujería. O sea, ven portales. Los portales son como puertas como la puerta de la casa, pero son puertas dimensionales donde entran este tipo de seres de oscuridad. ¿Qué va a pasar? Atacan de la siguiente forma. Por medio de las casas que se hayan trabajado una especie de ritual satánico o ritual de brujería. Entran en la casa y ahí empiezan a hacer... se empiezan a alimentar. Esa es una parte por medio del cual empieza el ataque. Y empieza ahí algo muy curioso. Primero te empiezan... Esas cosas de entidades negativas o ya sea seres de oscuros o demonios, empiezan a entrar a tu casa y empiezan a afectar el entorno en el que vives. Por ejemplo, relaciones interpersonales, en el negocio. Perdón, se movió la cámara que tengo apoyada las manos en la mesa, pero bueno. Perdón, seguimos. Por medio de relaciones personales, relaciones amorosas, amistades, con tu pareja, bueno, que es lo mismo que había dicho, laborales. ¿Cómo empieza a suceder esto? La entidad negativa, el demonio o ser de oscuridad, actúa de la siguiente manera. Empieza a negativizar a las personas que están a tu alrededor para ocasionar un conflicto. Luego este conflicto empieza a contaminarse, como por ejemplo de que estás bien en el trabajo y de la nada, un ejemplo, ¿no? Te despiden o no encuentras ningún trabajo. La otra es de que te empieza a pelear con la familia, empieces a pelearte con la pareja. ¿Y cómo funciona esto? Como ya había mencionado que entra y altera el ambiente, esta cosa también se mete por tu mente y te empieza a meter una vocita de que tú no eres suficiente, o tú eres débil, o tú eres una persona que no vale nada. Estas entidades empiezan a buscarte en el clavo para que... O si empiezas a buscar tu punto más vulnerable. Por ejemplo, si tú tienes miedo al dinero, te va a atacar por ahí. Si tú tienes miedo al fracaso, te va a atacar por ahí. Si tú tienes miedo a, por ejemplo, a no reprobar, en alguna materia, es un ejemplo un poco tonto, te va a atacar por ahí. Si tú tienes miedo a que te quedes sin dinero, te va a atacar por ahí. Y como te va a atacar por ahí, tu campo áurico, que está desde el nacimiento, se va a debilitar. El campo áurico es el campo que nosotros tenemos, que es como una especie de huevo. Y si tú no lo cuidas, se va a debilitar. Y como se debilita, te vas a enfermar. Y si se llega a romper, estas cosas te van a absorber energía. Así es como atacan estas cosas. Los tipos de entidades negativas, yo podría decir que hay muchas. Hay diferencias, ¿no? Como los tipos de demonios, los tipos... No voy a decir nombres porque... no. Simplemente son seres de oscuridad, entidades negativas, demonios, que son los que se conocen en la religión. ¿Qué más? Hay seres que se llaman arcontes, que estos influyen mentalmente para que te vaya mal, ¿no? Y finalmente, pues hay otros seres que son más
pues más fuertes, ¿no? Que es lo mismo que son los demonios. Pero ese es el tipo de entidades negativas y así es como ataca pues a la persona, ¿no? ¿Cómo evitar que te ataque un ser de oscuridad o una entidad negativa? Primero, no debes de perder la fe en el creador, en lo que tú creas. Bueno, yo creo en Dios, creo en el Arcángel Miguel y pues sí, creo en Dios. Tengo mis creencias y ahí me apoyo en mis creencias para que me cuiden y me protejan. Siempre debes de tener fe, porque si no tienes fe, aunque tú no crees en esto, te llegan a atacar, te llegan a dar duro y pues no es nada bonito, ¿no? La otra es de que no seas tan ingenuo como es esto. Por ejemplo, yo tuve una experiencia donde hubo un tipo que me hizo creer que él era un maestro cuando no lo era, y él, de cierta manera, para no hacerlo tan largo, tenía, otras muy bien el celular, pero bueno, tenía detrás pues una entidad muy oscura que me estaba robando la energía. Entonces pues me alejé de esta persona, eso ya tiene muchos años, y pues ya, gracias a Dios se alejó y yo me alejé. También por medio de las personas pueden tener una entidad negativa ahí pegada y se te puede pegar a ti y te puede quitar la energía. Entonces es muy necesario que tengas mucho cuidado con las personas para que no te afecte. Entonces yo creo que esto es lo básico que te podía enseñar, porque si nos metemos de fondo sería interminable el tema. No sé qué otra cosa les podría decir. Por ejemplo, es cuando te hacen brujería, o cuando le hacen brujería a una persona, es lo básico. Te negativizan, entran en una entidad negativa, te debilitan mentalmente. Es que hay varias maneras. Primero, te debilitan en tu entorno. Después influyen psicológicamente. Te estresas, ese estrés entra en tu cuerpo y de repente tu campo áurico se rompe. Después de que tu campo áurico se rompe, estas entidades entran, te absorben energía y es cuando empieza a entrar la enfermedad. Y las entidades negativas llegan a un punto en el que te absorben tanta energía que te comienzas a enfermar, y con el pensamiento negativo que ya te influyeron, pues llega un punto en el que, por ejemplo, un paciente le pueda dar un tumor, ¿no? Un tumor en el cerebro o un tumor en otra parte del cuerpo, ¿no? Y ahí es cuando sucede que la persona llega a un tal grado en que se llega a morir. Es por eso que es muy delicado este tema. Cierto, para que tú te mantengas alejada de este tipo de entidades, que no estamos exentos de que nos llegamos a topar con una entidad, nunca tienes que perder la fe. Tienes que hacer prácticas de meditación, siempre mantener una mentalidad positiva. Bueno, no quiero decir que positiva, ay sí me voy a ir bien, o me va a ir, sí, siempre me va a ir bien. No, siempre vamos a estar rodeados de problemas. Entonces, mantener una mente positiva no quiere decir que siempre estemos felices y sí, todo va a estar bien. Mantener una mente positiva, que a pesar de que tengamos problemas, siempre debemos decir, ok, sé que esto está mal y voy a hacerlo. Entonces así es como va a suceder, y lo haces y sales adelante. La otra cuestión es de cuidar tu cuerpo, hacer ejercicio, pues alguna práctica espiritual que a ti te beneficie. No meterte por ejemplo, en sectas, cosas que te perjudiquen, como por ejemplo aprender cosas malas.
leer libros espirituales, escuchar música que eleve tu vibración, cosas así. Espero se me entienda, espero se me entiendes qué es lo que quise decir. Y bueno, ya estaré haciendo otros videos, yo voy a estar más activo. Y sé que no estamos exentos de problemas, pero también hay que aprender a cuidar nuestro cuerpo espiritual, porque tenemos un cuerpo espiritual aparte del físico. Entonces, el mundo espiritual es muy interesante, pero a la vez también tiene sus riesgos, como lo son la brujería y como no el informarse bien sobre qué conocimientos debemos tener en cuenta para no caer en trampas, en espiritualidad falsa o en información que te vaya a hacer al rato daño. Bueno, sin más que decir, espero que haya otra vez entendido este video. y bueno, yo me retiro, espero les haya gustado la información y estaría subiendo contenidos, estaría subiendo videos, uno cada semana o luego cada 2 semanas, porque también tengo con mis cosas que hacer. Y pues estaríamos viendo en otra transmisión, espero les haya gustado y nos despedimos. Chau chau.